Ahora vamos a hablar de la dieta. En mi consulta, yo veo pacientes, mi consulta es dedicada a pacientes de cáncer de mama. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué debo comer? Entonces, si nos puedes contar, por favor, Ángela Patricia, ¿cuáles son las recomendaciones, ojo, que tienen sustento clínico? Porque hoy en día también nos hemos vuelto una sociedad que damos recomendaciones sin ninguna base de sustento, sin ningún sustento clínico. ¿Cuáles son estas recomendaciones que tienen sustento científico? Sí, las recomendaciones que tienen pues un sustento científico son que nos vayamos hacia una alimentación lo más natural posible. Ahora hay muchas fuentes de información, entonces la tendencia es a hacer demasiadas restricciones alimentarias. Y las restricciones nos llevan a un deterioro del estado nutricional y nos afectan la condición pues, de la vida diaria. Entonces no nos van a permitir poder hacer actividad física de forma adecuada, se puede presentar de pronto alteración en la ingesta de ciertos alimentos que son fuente importante para tener una buena masa muscular. ¿Cómo cuáles, para ser específicos? Los alimentos fuente de proteína. Entonces, a veces hay mitos, como lo decía la doctora, hay mitos acerca de la ingesta de algunos alimentos. Entonces, uno de ellos, y el de pronto más controversial, es el de las carnes rojas. Entonces, muchas pacientes, al tener un diagnóstico oncológico, hacen restricción de las carnes rojas, empezamos a tener problemas como anemia, déficit de hierro, déficit de vitamina B12. Entonces, esta situación puede afectar negativamente y tener desenlaces no esperados en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, las recomendaciones son siempre evitar hacer restricciones innecesarias en la alimentación. Las restricciones las encaminamos mucho más hacia el contexto general de cada paciente. Entonces, volviendo como al tratamiento individualizado, se espera que la paciente nos pueda contar y confiar qué síntomas tiene y dependiendo de eso vamos a hacer alguna restricción que pues, requiera la paciente. Entonces, el tema de las carnes rojas, los lácteos, todos estos mitos que tenemos van a ser muy individualizados, porque dependiendo si la paciente tiene intolerancia a algún alimento, pues lo vamos a retirar. Si la paciente no tiene intolerancia, los podemos dejar sin ningún inconveniente. Entonces, va a depender mucho de cada una. Yo quiero hacerles una pregunta y obviamente partiendo del respeto hacia costumbres como por ejemplo ser vegetariano, que las personas que tienen esto como un estilo de vida previo a un diagnóstico pues es absolutamente respetable, pero yo le quiero hacer la pregunta si alguna de ustedes conoce un estudio clínico en donde una dieta vegetariana o vegana se asocie a una menor incidencia de cáncer. No. Y la respuesta es no. Entonces, claramente cuando nosotros tenemos esta indicación por algún profesional de la salud en restringir, como decías tú, la proteína animal, pues entramos en deficiencias que pueden ser inclusive mucho más peligrosas que el permitir el consumo adecuado, y vamos a hablar de las carnes rojas. Entonces, María Alejandra, yo quiero para que nosotros aprendamos, por supuesto, en este foro, ¿cuál es esa recomendación específica en términos de el consumo de carnes rojas, entendiendo lo que tú ya hablaste en términos generales? La Organización Mundial de la Salud nos habla de un aproximado de una porción de carne, 1 o 2 porciones de carne roja a la semana para mujeres, que terminaría siendo entre 400 o 500 gramos de carne roja a la semana, y en los hombres 2 a 3 porciones, entendiendo que esto terminaría siendo 500 a 600 gramos a la semana. Entonces es muy importante que no satanicemos un alimento, porque este grupo de alimentos no está asociado en estas proporciones a un riesgo aumentado de desarrollar cáncer o un pronóstico en cáncer. Sí sabemos que una dieta rica en carnes rojas está asociado no solamente a cáncer de mama, sino a cáncer de colon, de endometrio, de esófago. Entonces, un poco, y lo hablábamos en las actividades que hemos tenido a lo largo de este mes en nuestro live, es entender que no tenemos que satanizar completamente un grupo de alimentos y que mientras llevemos una dieta saludable, un poco 80-20 en el balance, pues vamos a estar bien, pero específicamente con la carne roja la podemos consumir, simplemente un consumo moderado, 400-500 gramos mujeres, 500-600 gramos hombres. Entonces, para todas las personas que tenemos acá y las personas que estamos conectadas, 500 gramos de carne a la semana realmente que es una cantidad bastante
digamos que buena, de carne roja a la semana, que está comprobado que no nos hace ningún daño, entre 500 y 600 gramos de carne, eso nos da 2 a 3 veces de consumo de carnes rojas a la semana. Lo que sí es importante que sepamos es que consumos por encima de esto a lo largo de la vida sí están asociados a un aumento en la incidencia de cáncer tales como cáncer de colon y cáncer de mama. Doctora Ana María, el azúcar, los azúcares procesados. Yo sí quiero que hablemos un poquito de este mito y cuál es la realidad del tema del azúcar, porque a todos nos da como un pánico comernos un dulcecito y pues la verdad no debe ser así. Yo creo que lo que dice María Alejandra es cierto, esto es un balance. Nosotros, las pacientes preguntan mucho, ¿puedo tomar algo? ¿Puedo consumir algo diferente? Es que estoy de cumpleaños, ¿cómo no te vas a poder consumir o comer algo de azúcar porque estás de cumpleaños? No pasa nada. Pero si tú lo haces todos los días, esto es lo que definitivamente nos va a impactar. Pero definitivamente sí recomendamos tratar de evitar todos los alimentos que tengan alta carga de azúcar, principalmente gaseosas, todo lo que es hojaldre, paquetes, dulces. Definitivamente, en términos de salud general, sí nos pueden generar un impacto adverso a nivel de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, azúcar, y también lo hemos visto relacionado con cáncer. Pero como lo mencioné inicialmente, creo que es un balance y tampoco no comerlo, no podemos llegar al extremo. Es imposible suspenderlo 100%. Doctora Linda, y antes de que vayamos a los otros factores de riesgo, como por ejemplo son el alcohol, el tabaco, el sol, etcétera, yo sí quiero, doctora Linda, que nos cuente un poquito qué debemos hacer nosotros en términos de política pública, porque acá nosotros en pequeñito hacemos lo que podemos, tratamos de hacer educación a la comunidad, pero ¿qué es necesario en términos de políticas públicas para nosotros poder educar a la comunidad en términos de factores de riesgo asociados no solo a enfermedad cardiovascular, sino por supuesto a cáncer, y que logremos tener un impacto real en la disminución de las enfermedades? Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Aprovecho para darles un saludo muy especial del doctor Gerson Bermón, secretario de Salud de Bogotá, y al subsecretario del doctor Luis Alexander Moscoso. Nosotros venimos trabajando en el distrito en nuestro modelo de salud, Más Bienestar, y el modelo contempla casualmente todo lo que estábamos conversando y hemos priorizado dentro de las líneas, la línea de cáncer, especialmente la de cáncer de mama. Para ello se construyó toda una política alrededor, desde lo preventivo, predictivo y resolutivo.